Una vez más aquí a nuestra casa de bendición de la Iglesia Casa de Dios. Hoy es lunes de reforzar nuestra fe en Cristo Jesús. La casa de bendición tiene un propósito y es bendecir a los discípulos, aquellos que están recibiendo de parte del Señor capacitación y preparación, enseñanza de lo alto para nosotros reforzar nuestra fe y seguir adelante. Amén. Así que bueno, quien te habla la pastora Yelimar de la Iglesia Casa de Dios Uruguay. Y hoy vamos a tener una palabra muy hermosa de parte del Señor. Digo hermosa porque aunque va a ser muy hermosa la palabra, y quiero dar de entrada que va a ser hermosa porque toda la suma de la palabra es vida para nuestro cuerpo. Y a veces las exhortaciones que Dios nos hace contundente a nuestra alma, no queremos recibirla. Entonces no nos parece que estuvo bien la prédica o no era para mí. Y empiezas a escuchar al principio y luego te desconectas porque lo que dije no te gustó. Y lo que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través de mí. Soy instrumento, vasija en las manos del Señor, procesada. Una vasija que estuvo en algún tiempo sirviéndole al mundo y el Señor la sacó, la arrancó de ese mundo para llevarla a su luz admirable. Dios nos prepara en el camino y nos capacita para que, llegado el tiempo de cumplimiento, nosotros llevemos a cabo su propósito. Por eso yo quiero invitarte el día de hoy a que no me veas a mí. Mira al Señor, míralo a Él y discierne en el Espíritu la palabra que yo te voy a compartir el día de hoy. Que el Señor pueda atravesar tu alma, que esa palabra pueda entrar en tus huesos y revivirlos. Que esa palabra profética de parte de Dios traiga consuelo a tu corazón, que traiga un rompimiento, que el Señor desligue en el nombre de Jesús en tus emociones, en tus sentimientos, en tu alma, aquellas cosas que a Él no le agradan. Por eso hoy va a ser un tiempo poderoso en el Señor y te invito a que puedas orar en este momento para ponernos en las manos del Señor. Padre, yo te pido en este momento, Señor, de antemano, como orábamos hace un rato antes de entrar en la transmisión, Señor, que te glorifiques en el nombre de Jesús en cada alma que va a escuchar esta palabra, Señor. Y que tú, Padre, puedas hacerlo resistir hasta el final, para que tú puedas glorificarte con poder en el nombre de Jesús, Señor. Que no salga palabra de mi boca, Señor, sino palabra de vida eterna, Padre, que pueda romper y arrancar todo de raíz, Señor, para que traigas transformación a nuestras vidas, incluyéndome a mí. En el nombre de Jesús, amén, amén. Te bendigo. Bueno, vamos a estar en un tiempo de alabanza y adoración. Hay una alabanza y adoración que a mí, de verdad, me quebranta mucho con el Señor, porque habla del poder de Dios para romper, para arrancar, para destruir. Pero ese poder de Dios está cimentado en la sangre de Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Fue derramado esa sangre y esa manifestación del poder de saber que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios junto con nosotros. Su presencia nos acompaña y su presencia vive dentro de nosotros. Somos hechura de Dios. Él vive y Él está y Él permanece en los que buscan de Él. Él permanece allí. Aunque muchas veces el Espíritu Santo se apaga por nuestra conducta, Él está allí. Él no se va de nosotros. Amén. Entonces yo quiero invitarte que a capela me invites a adorar el día de hoy. Porque hoy no tenemos al adorador, no tenemos la guitarra, pero tenemos voz. Voz de trompeta, tenemos voz de cántico de liberación, tenemos una voz para nosotros adorar y cantarle al Señor, para nosotros declarar en los aires que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de poder y que ese poder que está en Él tiene poder para romper, para arrancar y para destruir toda obra y manifestación del diablo en contra de los hijos de Dios. Amén. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, no me mires a mí, no me mires a mí. Yo te pido que entres en el Espíritu y que puedas en el nombre de Jesús, quizás la has escuchado alguna otra vez,
pero quiero que me puedas acompañar a adorar al Señor. Dile en este momento al Señor: Padre, yo sé, yo reconozco que tú tienes el poder, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para romper cualquier cadena, cualquier atadura, Señor, cualquier muro que esté deteniendo mi bendición, que esté deteniendo mi avance, mi crecimiento y mi transformación como tu Hijo, Señor. Y si aún no conoces a Jesucristo y no has tenido una relación con el Señor cercana, yo te invito a que puedas escuchar esta palabra y Dios pueda hablar también a tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a cantar a capela, vamos a cantar esta alabanza del Señor. Acompáñame, como te decía, cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. No sé si tú la escuchas. Oigo cadenas caer. En el nombre de Jesús, oigo cadenas caer. Por la sangre de Cristo derramada, oigo cadenas caer. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, yo reconozco en este momento, yo declaro en el nombre que es precioso nombre, que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, que hay poder para romper toda atadura, Señor, todo ligamiento, Señor, en el nombre de Jesús, toda opresión, Padre. Todo gobernador, espíritu de las tinieblas que ha estado gobernando sobre nuestra vida, Señor, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, Padre. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, las cosas que operan en nuestra vida provienen, Señor, porque nosotros dejamos puertas abiertas, porque no tenemos el fruto de tu espíritu, Señor, y porque dejamos una puerta abierta para que se manifiesten las obras de la carne, Padre. Te pedimos perdón y sabemos que si nos acercamos confiadamente a ti, Señor, tú nos vas a enseñar, nos vas a dirigir, vas a enderezar nuestras sendas, Señor, y con el poder de tu sangre, Señor, tú nos vas a sanar, nos vas a liberar y nos vas a restaurar y también nos vas a transformar, Señor, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a nuestro prójimo, Padre, a nuestra familia, Señor, aquellos que un día se apartaron de nuestro lado, Señor, quizás por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar, Señor, pero el Señor recuerda hoy en el nombre de
Jesús, que tú tenías una antigua vida y que tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Así que el Señor nos llama hoy a comportarnos como tal. No depende nuestra vida cristiana ni nuestro comportamiento de que Dios derrame su amor. No, el amor de Él es derramado en nuestra vida por su misericordia. Es derramado, y lo creo así, porque así está establecido en su palabra, por quien es Él, por la promesa de su palabra, y es inmerecido. Pero aún así el Señor nos demanda que nos comportemos, que seamos santos porque Él es santo, que caminemos en esa vida de santidad y de buscar la paz, no solo con Él, sino también con los hombres. Así que en el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta adoración, esta alabanza que este tu siervo un día creó, Padre, para darte gloria y honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús entramos en este tema, en desarrollar, Señor, en el Espíritu lo que tú tienes preparado para tu pueblo, Padre, para todo aquel que te va a estar escuchando. Y a ti, solamente a ti te vamos a dar la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Bueno, bienvenido. Un fraternal saludo a nuestros hermanos que están en Venezuela, a nuestros hermanos que están en Ecuador, a nuestros hermanos que están en Panamá, a nuestros hermanos que están también en Ciudad Bolívar, nuestros pastores Edgar y Nancy de Mata, que son nuestros pastores cobertura acá en el Uruguay, como Iglesia Casa de Dios. Los bendecimos y en el nombre de Jesús declaramos las bendiciones de Dios para ellos también. El Señor los guarda, el Señor los guarda en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo en la palabra del Señor, porque vamos a estar hablando el día de hoy de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y yo espero que el Señor tenga hoy una palabra para ti, una palabra que venga a traer esa respuesta, porque quizás no sabes qué hacer en este momento con lo que estás viviendo, con la situación que estás viviendo, pero el Señor depositó esta palabra hoy en mi vida, y yo decía: Padre, gracias, Señor, porque todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, y a veces las cosas malas que nos ocurren tienen un gran propósito, y es que nos desafían a llevar una vida de oración, a despertarnos en el Espíritu como un ejército que se levanta. ¿Para qué? Para llevar su reino, para traer su reino acá, para cambiar su actitud, para cambiar hábitos que tenemos que corrompen el alma y que nos alejan del Señor. Así que yo quiero decirte hoy 3 cosas, principalmente: que le permitas al Señor guardar tu corazón y que tú también los guardes teniendo dominio propio. Lo segundo que quiero compartirte es: cuida tu lengua, que está ligada a tu mente, porque lo que tú piensas, en el momento que lo piensas, muchas veces, inconsciente o conscientemente, tú lo declaras por tu boca. Cuida lo que tú tienes en tu boca, cómo hablas, cómo te expresas, cómo tú te diriges a las personas, no solo a Dios, sino también a los hombres. Y también cuida la relación que tú tienes con Dios, cuídala. No permitas que estas cosas que ocurren te alejen del Señor, porque el Espíritu Santo se contricta cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra fuerza y no a la voluntad de Dios, no con el Espíritu de Dios, que es amor y es justicia, es misericordia y compasión también. Amén. Es entendido, es en sabiduría. Así que yo te invito en el nombre de Jesús que podamos estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Gálatas, capítulo 5, versículo del 8 al 21, porque bien cierto sabemos o entendemos, los que estamos entendidos en las cosas del Señor, quizás el mundo no lo sepa, pero así como Dios tiene un propósito para restaurar lo que está perdido, para rescatar lo que se ha perdido, el Señor tiene un propósito para transformar y para traer vida y vida en abundancia. Y eso lo vamos a estar leyendo dentro de un momento en Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 32. También el enemigo, Satanás, el diablo, nuestro acusador, porque él nos acusa delante del Señor, él busca destruir la mente de la humanidad. Es ahí donde él opera para destruir. ¿Cómo? A través de la obra de la carne. Y ya lo vamos a estar leyendo.
En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. Dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne, se oponen entre sí. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si tú estás sujeto, si tú estás gobernado por el Señor, tú vas a darle ese permiso al Señor de que pueda en el alma, en tus emociones, el Señor pueda gobernar todo tu ser a través del fruto del Espíritu. Y estas cosas, cuando se manifiesta la carne, tú quieres actuar porque hay una injusticia que se está haciendo en tu contra y tú quieres actuar, pero en ese momento se manifiestan las obras de la carne. No es el fruto de la carne. He escuchado muchas veces, el que dice, no, es que está el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. No, la carne no tiene fruto, la carne tiene una obra, porque es una acción que se practica. El fruto del Espíritu Santo viene de lo alto en nosotros, no viene porque nace de nosotros, no, viene del don perfecto de Dios. Todo lo que viene, la fe, la fidelidad, el gozo, la benignidad, la templanza, el dominio propio, el espíritu de amor, el gozo, la paz, no viene de nosotros. No viene de nosotros, viene de Dios en nosotros. Viene del Espíritu Santo de Dios derramado en nuestro corazón y se manifiesta para nosotros ponerlo por práctica, para no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces, no son los frutos de la carne, son las obras de la carne, porque hoy estamos para aprender. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo dice en el versículo 18, pero si sois guiados, direccionados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, porque así como se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu, se manifiesta las obras de la carne en nosotros. No es un fruto, pero se manifiesta. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Una amonestación, un llamado de atención que le hace el apóstol Pablo acá a los que están en Gálatas, a los que están sirviendo en Gálatas, a esos hijos de Dios que estaban en Gálatas. El apóstol Pablo hablaba directamente al corazón de ellos, llamándolos a retractarse de lo que estaban haciendo, de que ellos tuvieran entendido de cuál era el propósito de Dios al hablarle a los gentiles, qué era lo que quería hacer el Señor en la vida de ellos, que ellos entendieran que si ellos iban a andar en el Espíritu, que si ellos eran guiados por el Espíritu, ellos estas tales cosas no las practicarían. ¿Y cuánto tenemos que crecer? Dice el Señor. ¿Cuánto tenemos que crecer? ¿Cuánto como pueblo tenemos que crecer? ¿Cuánto nos hace falta? Y vuelvo y repito y lo digo casi en todas mis prédicas, porque es algo que vivo. Y que el Señor me ha llamado en este tiempo a predicar. Sin santidad ni paz nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y lo digo con temor al Señor, con amor, con reverencia a mi Padre. ¿De qué servirá tanto caminar si no nos guardamos de tales cosas, de las obras de la carne que se manifiestan en nosotros? Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces no es la ley la que nos va a justificar,
sino la gracia del Señor, la gracia de nuestro Padre. Entonces, como les hablaba, la humanidad, el enemigo quiere destruirla, quiere destruir su mente, quiere traer problemas en la familia, quiere dividir al hombre, separarlo. Él quiere que el hombre viva enojado con Dios por las cosas que ocurren en el mundo y que viva enojado con el hombre también por la maldad del hombre, pero no se mira a sí mismo. El mayor problema de nosotros es mirar al otro y no mirarnos a nosotros mismos. Mirar que también como seres humanos estamos siendo procesados, tú tienes que reconocer qué es lo que tienes que cambiar. Tienes que confesarle al Señor, decirle: Señor, en esto yo te confieso que no tengo amor. En esto yo te confieso, Señor, que yo tengo ira, Padre. Cuando tú confiesas delante del Señor, tú le quitas la cabeza al diablo. ¿Por qué? Porque se manifiesta el Espíritu, el fruto del Espíritu. El Señor viene y dice: gloria a Dios. Mi hijo se está confesando. ¿Sabe qué? Detesta al diablo que usted se confiese. ¿Sabe que detesta al diablo que usted se quebrante delante de Dios? ¿Sabe que el diablo rechaza y hay una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que lucha junto con el de él? ¿Sabe que hay una pelea dentro de nosotros? El arrepentimiento. El arrepentimiento que nos lleva a reconocer nuestra conducta. Y el Señor ahí está hablando constantemente. Tú no vas a andar diciéndole a la gente: no, es que yo estoy, esto, no. Pero tú tienes que reconocer cuando tú te equivocas y decir: perdón, me equivoqué. Quizás hice algo que no estuvo bien. Tú tienes que reconocerlo. No importa que el otro no lo reconozca, tú tienes que reconocerlo. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque si tú eres guiado por el Espíritu Santo, como dice la palabra, estas tales cosas, cuando vengan a tu vida, Dios en esa lucha espiritual, el fruto del Espíritu va a luchar contra las obras de la carne. Y si tú tienes dominio propio y se manifiesta en ese momento, y tú decides en ese momento darle lugar a ser guiado por Dios y a no caer en esto, Dios te va a guiar, te va a dar una dirección distinta. Y el fruto que vas a recoger va a ser distinto. Va a ser distinto. Vamos a seguir leyendo. La palabra del Señor en el versículo 25 de Gálatas capítulo 5 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir y andar en el Espíritu son dos cosas que tenemos que hacer. Porque una cosa es que tú creas que tú estás viviendo en el Espíritu porque ya Dios te dio vida eterna y salvación. Ya lo recibiste. Y otra cosa es que tú vivas y andes en el Espíritu. Tú tienes también, dice, por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Dos cosas. Caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Es lo que el Señor nos manda. Andar, caminar con Él. No nos hagamos vanagloriosos, dice el Señor, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No somos tontos. Nosotros sabemos cuando una persona surge en ella espiritualmente hasta envidia. Y nosotros que hemos llegado a entender qué es lo que se manifiesta, nosotros sabemos y callamos delante del Señor. Lo vemos y simplemente seguimos hacia adelante. Rechazamos eso y lo desechamos. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Y muchas veces hasta tú mismo puedes ser envidioso, puedes envidiar lo que otro está haciendo. Y ahí el Señor te va a hablar y te va a decir: ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está pasando? No, yo no te llamé a eso. Eso no viene de mí. Si tú eres guiado por el Espíritu, el Señor te va a hablar en ese momento y te va a decir: esto no viene de mí. Identifícalo, te digo yo hoy en el nombre de Jesús. Identifica que no viene de parte del Señor. Y ponle un stop. Ten dominio propio. Ten mansedumbre. Ten templaza, dice el Señor. Envidiándonos unos a otros.
No, más bien alégrate de los demás, alégrate de los que han alcanzado, alégrate en tu corazón. Y dice en el capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los espirituales disciernen y se comportan como espirituales, lo espiritual a lo espiritual. No es lo religioso a lo religioso, no, es lo espiritual a lo espiritual. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, sabiendo que tú también a veces caes en esa misma situación, que tú también puedes caer. El que se crea que está firme, cuidado, que puede caer, dice el Señor. Su palabra lo dice, lo menciona, no tal cual, pero nos menciona, nos enseña, nos revela esta verdad. Y nos llama la atención para que pongamos los pies sobre la tierra. Envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿cuántas veces no somos sorprendidos? Por personas, por amigos, por familiares, haciendo lo que no está bien. Y nos miran la falta, pero no tienen la manera correcta de cómo reprendernos. Yo te voy a decir cómo es la forma de reprendernos. El apóstol Pablo dice aquí, restaurarle. Tiene que ser con restauración. Tú ves cuando tú le has sembrado a una persona una palabra de reprensión porque ha faltado en algo, porque sí tienes que hacerlo, sí tienes que reprenderlo. Ahí también hay amor. En la disciplina hay amor. En la disciplina también hay un espíritu pacificador. Sí lo hay. Sí hay misericordia. Sí hay compasión, sí hay amor por esa alma. Sí la hay. Y dice, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. No dice su propio fruto, dice su propia obra. Somete a prueba hoy tu propia obra. Cómo te estás comportando, cómo estás caminando, cómo te estás dirigiendo, cómo te estás expresando delante de aquel que tiene el poder para restaurarte, delante de Jesucristo, en lo secreto. Y si tienes que ir en público a pedir perdón, a ir a restaurar a tu hermano, restaurale con mansedumbre, dice el Señor. Pero hazlo pronto, porque te digo que se viene un aceleramiento de rompimiento y de liberación en tu vida. Uy, el Señor va a hacer cosas grandes si tú le obedeces al Señor. Y tú corres a hacer lo que el Señor hoy te demanda. Estamos aprendiendo a deslastrarnos de nuestra obra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, no la del otro, la de él. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Cómo es tu conducta? Dice el Señor. Porque cada uno llevará su propia carga. Sí llevamos una carga, pero el Señor dice en su palabra que la carga que Él coloca sobre nosotros, que cada quien lleve su cruz, aprenda a llevarla. Es una carga ligera. Entrégale hoy la carga pesada al Señor y aprende de Él a ser manso y humilde. Aprendamos, porque yo también me incluyo, aprendamos. El que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, no bendición, maldición, corrupción, lo que está corrupto, lo que está podrido, lo que está malo, lo que está dañado.
vas a recoger un fruto dañado, una obra de tu carne, porque tú le diste poder a estas cosas, más cuando conoces al Señor. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y la vida eterna trae consigo algo precioso a nuestra vida. Trae avivamiento, trae fortaleza, trae buen ánimo en el momento de la aflicción, en el momento de la dificultad. El Señor nos levanta y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esas son las obras y el propósito de la carne: destruir, matar, robarnos el gozo, destruir a la humanidad. Por eso que el mundo allá afuera está perdido en muchas cosas, pero el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón para traer salvación, para que nosotros no actuemos como actúan ellos. Quizás nosotros estuviéramos hoy en el mundo también, y el Señor nos dice: yo los traje al mundo, los diseñé para que me adoraran. Desde el vientre de tu madre ya Dios te había escogido para que tú le adoraras y le sirvieras. Te trajo con un propósito. El Señor te marcó, te apartó para ello, te predestinó. Pero la elección de ver una vida en Cristo Jesús manifiesta, y que tú no seas instrumento de destrucción, sino de vida eterna, de salvación, de restauración, de transformación, de ejemplo a otros también, que tú mismo te puedas sorprender también de lo que Dios ha hecho contigo, está en que pongas voluntad de obedecer a Dios y no desobedecerlo, de poner en práctica el dominio propio y no permitir que las obras de la carne se manifiesten. Cuando se manifiesten, sean ellas las que tomen el control sobre tu vida, sino el Señor. Amén. Así que bueno, estamos bajo ataque constantemente. El enemigo anda buscando destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué Él no busca destruir los que están en el mundo? Y tú dices: pero a ellos no les pasa nada, ellos están bien, y cada día hacen más maldad y ellos están bien. Y te da indignación, pero te voy a decir algo hoy: la justicia de Dios en algún momento va a llegar sobre el mundo. Y la venganza es de Él, no es tuya. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Él nos dio ese mandamiento. Nos llamó el Señor a que cuando fuéramos amenazados en nuestra fe recordáramos el principal mandamiento que Él nos deja: amarnos unos a otros, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Vamos a estar leyendo el propósito de restaurar lo perdido y la transformación de Dios. Es vida, y vida en abundancia, es vida, es transformación. Lucas capítulo 12, versículo del 28 al 32. Vamos a aprender. Acá el Señor dice que el gran mandamiento es este. Jesús les respondía a los escribas que estaban disputando por lo que estaban escuchando. Y le dicen a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Él le dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tú eres gobernado por el Señor. Eres guiado por el Espíritu. Y lo vas a poder ver. Pero tienes que amarlo. Viene de ti. Tú tienes que amarlo. Tú tienes que decirle a tu alma: alma mía, alaba a Jehová. Alábalo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Alábalo. Ámalo. Ámalo con el corazón, con tu alma, con tu mente. Piensa en Él, no te desconectes. No ores un ratito y te desconectas y después te vuelves a conectar en la noche, no. Piensa en lo que Dios haría en un momento determinado durante todo tu día y con tu alma. Que tu alma adore a Jehová, que tu alma lo ame, que tu alma se rinda a Jehová. Va a traer un fruto del Espíritu en tu vida.
Y ese es el principal mandamiento, dice Jesucristo. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tú no puedes amar a tu prójimo si tú no te amas a ti mismo. Lo siento. Tienes que amarte a ti. Y para amarte tú, primeramente a ti mismo, tienes que primero recibir el amor de Dios. Tienes que sentirte amado por Dios. Tienes que recibir el abrazo y el amor de Dios en tu corazón. Cuando tú te sientes amado por Dios, tú empiezas a amarte a ti mismo. Ya no es vanagloria, empiezas a amarte. Empiezas a reconocer la creación que eres en sus manos. Empiezas a descubrir quién eres en Él. Y ahí el Señor se manifiesta. Cuando viene de ti la obra de la carne, el Señor muestra amor y misericordia en tu vida. El propósito de Dios es traer vida y el de Satanás es destruirlo. Tengamos eso claro. Estamos bajo ataque. Los hijos de Dios estamos bajo ataque. Él busca atacar a los que están en la obra, a los que están... Pero ¿por qué los cristianos sufren tanto? Porque ellos están trabajando para el reino de Dios. Mientras los que están afuera haciendo el mal, ellos están sirviendo al reino de las tinieblas. Por eso a ellos les va mejor, les va bien. No los toca nada. A ti te roban, a ti te engañan, a ti te pasan cosas no por falta de discernimiento. ¿Tú sabes por qué te pasa? Porque Él ha buscado destruirte desde siempre, así como buscó destruir a los hijos de Dios en los tiempos, a los antiguos. Buscará destruirnos a nosotros también. Y tienes que estar entendido. Vamos a vivir aflicciones. El Señor nos entregó un enemigo derrotado y debajo de nuestros pies. Esa es una verdad. Pero tú no puedes darle lugar tampoco al diablo. Tú tienes que tener una conducta con Dios. Tú tienes que ser temeroso de Dios para no mentirte a ti mismo. Y buscar de la santidad de Dios. Estos ataques que busca el enemigo, que usa para amenazar tu vida, el adversario, porque él tiene varios nombres y ya lo vamos a estar conversando. Ya lo vamos a estar recibiendo en el Espíritu para que podamos aprender a llamar las cosas como son. Y las que vengan de Dios, que vengan para milagro, para nosotros declarar un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos. Entonces ahí sí, llama las cosas que no son como si fuesen y declara la bendición sobre ellos. Pero el adversario busca tu destrucción. Te van a ocurrir cosas. Por eso yo te digo hoy, está entendido en el Señor, para que cuando estas cosas te ocurran, no busques culpables y no le eches la culpa a Dios. Entiende que no proviene de Dios y aún así el Señor es soberano y permite todo para el bien de los que le aman, los que están bajo su propósito. Muchas veces también el enemigo lo usa para traer confusión, para decirte, bueno, y te hace hablar de los demás, que los demás tienen culpa, que los demás están equivocados, que los demás, ves la conducta del otro. No, el Señor dice, ve la conducta, lo leíamos hace un rato, ve tu conducta, ve la obra tuya, no veas la del otro. Y trata y busca con el Señor de que Él te transforme para que tu conducta sea transformada y pueda traer un fruto. Porque Él usa esa conducta en contra de los demás. Vamos a estar leyendo en la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, pero primero vamos a leer del 5 al 11. Porque ahí el Señor habla del perdón para el pecador, el perdón que Él le concedió por medio de su sangre al pecador. Y muchas veces el enemigo quiere sacar ventaja, siempre quiere sacar ventaja de las situaciones que ocurren en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, para sacar ventaja de ello. ¿Para qué? Para acusarte, para quizás remover dentro de ti y hacerte sentir que, mira, antes eras esto, tú practicabas estas cosas, sí,
Él va a usar eso en tu contra, pero te voy a decir algo hoy. El Señor ya pagó un precio por ti. Y eso nadie lo puede cambiar, nadie te lo puede quitar. Tu fe, nadie te la puede quitar. Lo único que puede quitarte la fe, eres tú mismo cuando renuncias y das el lugar a la duda y a la incredulidad. Él ataca nuestra fe, nos ataca por allí y Él saca ventaja. Y dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo en Corintios, dice, para que Satanás, dice 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí para que nosotros tengamos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Nos habla el Señor. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Él nos saque ventaja de nosotros? Perdonar. Santo, perdonar. Cuando tú perdonas el daño que te hicieron, cuando tú perdonas la ofensa que te hicieron, cuando tú perdonas lo que sea que el enemigo haya usado en tu contra, cuando tú perdonas y tú reconoces que lo que se te fue quitado se te dará el doble, porque el Señor está contigo. Todo lo que hicieron en tu contra, todo lo que dijeron, que tú crees que es injusto, o que en el espíritu te lo dijeron y tú no lo quisiste recibir, yo te voy a decir una cosa, perdona. Perdona, tienes que perdonar, porque el perdón trae liberación, porque una de las cosas, Dios murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y si tú amas a Dios, tú tienes que perdonar, no lo vas a sentir, tú tienes que tomar la decisión de perdonar e ir en un proceso de sanidad, donde el Señor va a ir llevándote a ese perdón, porque muchas veces nos ocurren cosas ahí se remueven cosas dentro de nosotros. Yo te dice, ¿verdad que perdonaste? Tomaste un día la decisión de perdonar, pero todavía tienes esa no sé cómo se llama, esa espina, gloria a Dios, esa espina ahí adentro. Y cuando te la tocan, ¡uy! Te duele. ¡Uy! Te duele. Entonces el Señor, ¿qué quiere hacer? Sanarte por medio de su sangre. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5, en el nombre de Jesús. El 4, perdón. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contrictados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hoy esta palabra que yo traigo a tu vida, la traigo por amor a Cristo y por amor a ti, para que seas enseñado en la palabra, para que el Señor pueda hablar a tu corazón y puedas volver al corazón del Señor, puedas ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así como Dios hace la obra en mí, también puede hacerla también en ti. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando un hijo de Dios se siente lastimado por algo, o un hijo de Dios busca la restauración de aquel hermano que tiene una falta y no lo hace, o tú crees que no lo está haciendo para restaurarle, o no lo hace con ese amor, con esa mansedumbre, pueda que de repente esta persona tú crees que está exagerando. Y aquí el apóstol Pablo dice, no, él se estaba dirigiendo al pueblo de Corintios. No con exageración, pero sí con lágrimas, con dolor, estaba contrito, para que ellos pudieran entender que tenían que perdonar, que es el propósito de Dios que vivamos bajo el perdón. El diablo odia el perdón, detesta que los hijos de Dios perdonen. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Quizás hoy tú tienes una tristeza muy grande por lo que te está ocurriendo. Quizás hubo un apóstol Pablo que te reprendió y no te gustó, y eso te creció. Quizás tú lo veas como exagerado, pero él le recuerda acá que tenemos que perdonar, que tenemos que dejar esa valija
en el pasado, que tenemos que dejar esos viejos hábitos, que tenemos que dejar de lastrarnos. Y muchos ven al apóstol Pablo como muy acrecentido, como muy agrandado, como muy vanaglorioso él, ¿no? Siempre lo está explicando en la palabra del Señor, en cada libro. Pero no, simplemente él obedecía a lo que el Señor le llamaba a hablar. Y dice, y al que vosotros perdonáis, te da la promesa aquí, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Solamente el Señor sabe si tú estás perdonando de corazón o no. No le des explicación a nadie, solamente perdona. Sé libre, habla con el Señor y sácate esa espina de tu corazón. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre ti. Pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignores las maquinaciones del enemigo, cómo actúa, cómo él hace, cómo él busca destruirte. La palabra del Señor en 2 de Corintios 11, versículo 3, 14 dice, pero temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestras mentes sean desviadas. Escucha bien, desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Cuando tu mente es desviada de la sencillez y de la pureza a la devoción de Cristo, ¿es desviada a qué? A maldad, a depravación, a rencilla, a pleitos, adulterio, todo lo que habla la palabra en Gálatas. A todo el pecado, a la idolatría, a la santería, a buscar, a la adivinación, a la orgía, a las borracheras. Él te introduce en ese mundo, te desvía tu mente de buscar de Dios, de que Dios tiene un propósito para tu vida, para sanarte, para restaurarte. Él te desvía, te saca del propósito de Dios. Así como engañó la serpiente a Eva, te engaña también a ti con la astucia. Él tiene estrategia. Él pone a tus familiares en tu contra. Él busca cómo atacarte, con cuál es tu punto débil. Por eso que tenemos que estar entendidos. Por eso que el Señor le deja a cada quien una instrucción. A la esposa le deja ser esa esposa idónea que construye su casa y no la destruye. Al esposo le deja ser ese sacerdote que ejerce autoridad, que tiene cuidado de su familia, ¿verdad? Que enseña a sus hijos, que los pastorea, que tiene que mostrar amor al prójimo. Nos enseña en Corintios 13 que aprendamos a soportarnos, a amarnos unos a los otros. El Señor nos deja instrucciones en su palabra para que sepamos cómo guiarnos por el Espíritu y cómo conducirnos. Que aprendamos a perdonarnos unos a otros. Nos da una dirección el Señor. Pero muchas veces somos engañados por la astucia de la serpiente. ¿Que busca qué? Busca nuestra mente. Ella busca confundir nuestra mente y hace crearnos a veces historias. ¿Y por qué no me ha escrito? Y no me escribe porque seguro esto, porque no saques conclusiones, busca la dirección de Dios. Seguro es que, a lo mejor está molesto conmigo, seguro. El enemigo busca mucho jugar con tu mente, hacerte olvidar que Dios te ama, hacerte olvidar que tu prójimo que te ama, que tu familia te ama, que quieren lo mejor para ti. Él desvía. Él te seduce, Él te confunde y te lleva lejos de la sencillez y la pureza, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo agradable de Dios, de esa devoción de Cristo, de vivir con compasión, por misericordia. Él te confunde. Dos cosas, no olvides, recuerda tener en cuenta las maquinaciones de Satanás, nuestro adversario. Recuerda que él busca tu mente, la mente con la que el Señor dice que lo amarás, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esa mente tiene que estar ocupada en Cristo para que no sea desviada de la sencillez y pureza de Dios a la maldad del mundo, actuar como actúa el mundo.
Ocupa tu mente en las cosas del Señor. Crea disciplinas donde puedas buscar la sabiduría de Dios. Y Él te la va a dar si se la pides. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 2. Habla de la dirección del Señor. Cuando tú tienes la dirección del Señor y no te dejas confundir, dice la palabra del Señor que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo a Israel. El Señor no mandó a David a hacer un censo, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque dice que se levantó Satanás contra Israel, se levantó e incitó a David, usó a un hijo de Dios para levantarse en contra de su nación, en contra de su pueblo, en contra de sus escogidos. Un escogido de Dios, un ungido de Dios. ¿Qué hizo? Se levantó Satanás contra Israel e incitó, lo envolvió. Para que David cayera en desobediencia al Señor. Y nos pasa muchas veces cuando no tenemos la dirección de Dios. Cuando antes de hacer algo no buscamos la dirección de Dios y nos buscamos un problema. No con el hombre nada más, sino con Dios. Porque eso te aparta de la presencia de Dios, corrompe tu relación con Dios. Y viene el Señor y viene el llamado de atención de parte de Dios. Así que cualquiera de nosotros podemos caer. Así lo hizo el apóstol Pablo, así también siguiendo a la iglesia, también lo hizo Judas entregando al Señor, porque dice que entró en él Satanás. Así lo hizo Saúl cuando tuvo envidia contra David. Y cualquiera de nosotros podemos caer en esto si no estamos en el Espíritu, si nosotros no somos guiados por el Espíritu. Entonces viene el acusador. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4. La palabra del Señor nos dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo y serle de adversario. Para acusarlo y serle de adversario. ¿Quién? Satanás. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, un hijo de Dios, llamado por el Señor, que estaba delante del ángel. Sí, vas a ser acusado. Vas a tener los adversarios alrededor tuyo, queriendo buscar acusarte. Y cualquiera de los que están a tu alrededor pueden ser instrumentos, si no están guiados por el Espíritu. Si en esa persona, me explico, hay un espíritu de envidia, esa persona va a buscar tu mal, va a ser ese instrumento, ¿verdad? Que te va a acusar, que va a serle de adversario. A Josué te va a ser de adversario también a ti. Entonces hay que estar entendido. Ellos lo vivieron, nosotros también. Hay que estar entendido de que Satanás busca acusarnos también. Maquina, envuelve nuestras mentes, las desvía y también busca acusarnos y que seamos nosotros también acusadores de otro. En Job capítulo 2, versículo 3, 5 y 9, dice que el Señor no quiso, él le habló a Satanás y le dijo, y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Mío, de mi propiedad, me pertenece, es mío, yo lo creé, él a mí me sirve, es mi siervo. El Señor puede decir hoy de nosotros eso: es mío, es de mi pertenencia, él me pertenece, él me honra, él me busca, él me clama. Toda su vida es mía, dice, porque no hay otro como él. De paso el Señor alardea, ¿no? De Job, y dice: no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Son cualidades de un hombre de Dios. Y apartado del mal, que se aparta. Este se aparta del mal. Él puede caer en el mal, pero él se aparta para no caer en el mal. Es temeroso de Dios.
Y él todavía conserva su integridad. Esto me llamó mucho la atención, porque dice, y él todavía conserva su integridad. Y hoy si el Señor te dice, ¿aún todavía conservas tu integridad? Este es un año donde el Señor ha hablado de multiplicación, ha hablado el Señor de expansión, pero también es un año donde el Señor también quiere hablarnos de santidad, quiere hablarnos también de integridad, de ese Hijo de Dios que no solo se manifiesta en obras, en muchos frutos, sino en esa integridad de corazón, en esa búsqueda constante de Él, donde pueda dar un fruto en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con sus familiares, con su prójimo. Es allí donde el Señor nos habla. Todavía conserva su integridad. La cuidaba, conservar. Él la guardaba. Él se cuidaba de no apartado del mal, se cuidaba de no caer en el mal. Entonces, dice la palabra del Señor, él todavía conserva su integridad, le dice el Señor a Satanás. Aunque tú me has incitado contra él. Satanás incitó a Jehová contra Job. Lo acusó, lo incitó, le dio de qué, le dijo algo. ¿Para qué? Para moverlo de ese pensamiento que tenía él de Job. ¿Para qué? Y le dice, para que lo arruinara, dice la palabra, sin causa. Para que lo arruinara sin causa, dice. Tú, le dice el Señor a Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job fue arruinado sin causa. Siervo fiel, recto delante de Dios. Quizás hoy tú has perdido todo. Y el dedo acusador de muchos dicen que lo has perdido porque estás en pecado, porque has hecho mal delante de Dios. Pero si tú has conservado tu integridad delante del Señor, entonces ten paz. Ten paz y perdona a aquellos que te han ofendido, a aquellos que han sacado conclusiones apresuradas acerca de ti. Ten paz, dice el Señor. Porque ¿sabes qué? Fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. La palabra del Señor en primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer con un propósito y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice acá el apóstol Pedro. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociado significa aspersión. Rociado significa acción de asperger, esparcir. Un líquido en gotas muy finas. Fuimos rociados de la sangre preciosa de Jesús. En gotas. Las gotas que Él derramó. Fuimos rociados por esa sangre y esa sangre hoy nos justifica. Hoy nos ha traído salvación y vida eterna a nuestro corazón. Nos sacó de las tinieblas donde practicábamos lo malo. ¿Para qué? Para traernos a su luz admirable. Esa es tu identidad. Y si tú no has conservado tu integridad delante del Señor, habla con el Señor hoy y cuéntale al Señor lo que hoy en tu corazón ha estado guardado. Perdona. Y recuerda que esa sangre derramada, esa sangre para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, porque aquí está condicionado para obedecer. Si tú vives bajo desobediencia, aún así tú eres rociado de la sangre de Jesucristo, porque Dios ya murió en la cruz por toda la humanidad. Él murió para que la humanidad se salvara, para que todo aquel que crea en Él sea salvado y sea un hijo de Dios.
pero tú tienes que reconocer tu maldad, tú tienes que reconocer si tú estás obedeciendo o no obedeciendo al Señor. Y gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Yo no lo conozco, pero Dios sí conoce hoy tu situación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 nos dice: corriendo tiernamente, el apóstol Pablo dice, corriendo tiernamente a los que se oponen, no a los que están felices contigo, no, a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Arrepentimiento que conduce al conocimiento, al pleno conocimiento de la verdad. Que dice que tengamos, ¿cuál es el ingrediente? Tiernamente, el amor de Dios. ¿De qué sirve la autoridad si no tienes amor? ¿De qué sirve el conocimiento si no tienes amor? ¿De qué sirve vender todos tus bienes y dárselo a los pobres si no tienes amor? ¿De qué sirve hacer tantas obras si no tenemos amor? Si nos engañamos a nosotros mismos. Tiernamente corramos la carrera para ver si aquellos que se oponen, porque eso trae entendimiento, si aquellos que se oponen, por si acaso, dice la palabra, Dios les da arrepentimiento, Dios pone arrepentimiento en su corazón y los conduce, porque fueron desviados por Satanás, ¿verdad? En su mente, ya lo leíamos, y el Señor los conduce al pleno conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el Señor nos habla y dice: sé de espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, anda buscando destruirte, anda buscando la forma, anda haciendo un plan para destruirte, como león rugiente, buscando a quien devorar. No te descuides, no te confíes de que todo está bien, porque en ese momento dejas tu vida de oración y de estar conectado a la fuente de vida que es Cristo, y en ese momento el diablo, Satanás, viene y te devora. Viene y te devora. Él viene al acecho de los hijos de Dios. Recuérdalo. Tú no le sirves a Satanás. Si tú le sirves a Dios, Él buscará, te acechará, dice la palabra. Él te va a acechar, por eso tienes que estar alerta, entendido, estar sobrio, entendidos. La palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12, la palabra dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, dice, del diablo, contra lo que el diablo levanta en nuestra contra la guerra que levanta en nuestra contra lo que él planifica, contra esas, como decía, maquinaciones que él tiene preparadas, esos planes para destruirnos. Tienes que estar alerta, tienes que estar entendido, tienes que estar sobrio y tienes que revestirte. Quítate esa vestidura que tienes ahorita, si no te sirve. Quítatela, revístete del amor de Dios, revístete de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra Satanás, contra los gobernadores de este mundo, de las tinieblas, contra las cosas que se manifiestan, para que puedas estar entendido en el conocimiento también de la palabra, para que levantes tu fe y puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy aquí, Señor. Y poder decir, aún he conservado, a pesar de todo lo que me ha pasado, he conservado mi integridad delante de ti, Señor.
no solo para con los hombres, es delante de Dios, porque Él no puede ser burlado. Y para finalizar, Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, la palabra del Señor hablándole a las iglesias, dice el Señor: no obstante, lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué has retenido hasta ahora para con el Señor? Pues reténlo. Si es bueno, reténlo hasta que Él venga. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, la compasión, la misericordia. Porque la carne quiere otra cosa, pero el Espíritu te dirige a la voluntad de Dios. Que este año sea un año donde busquemos hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. No hay manera de que podamos derrotar a Satanás, el diablo, el adversario, el acusador. No hay manera que podamos hacerlo si no es con la sangre de Jesucristo, si no es con el poder de Dios, si no es con el Espíritu Santo de Dios y el fruto del Espíritu en nuestra vida, para que Él nos conduzca al pleno conocimiento de la verdad y nos lleve a arrepentimiento, para que Él nos conduzca a perdón, para que Él nos conduzca a reconocer nuestra maldad, para que Él nos conduzca, estoy haciendo un recuento de todo lo que conversé, para que el Señor nos conduzca en el nombre de Jesús a reconocer que delante de Él no podemos engañarlo, a que también tenemos que hablarle a nuestros hermanos y tenemos que, cuando veamos algo que no está bien, dice la palabra, repréndanlo, ¿verdad? Repréndanlo, pero ¿cómo? Con mansedumbre. ¿Para qué? Para que pueda haber un fruto. Así que yo te invito hoy en el nombre de Jesús, que si esta palabra dejó algo en tu corazón, una semilla, porque la palabra no volverá vacía, te puedas comunicar conmigo, te puedas comunicar con Dios en lo secreto y puedas buscar del Señor. Coméntame qué hizo Dios en tu vida el día de hoy. Habla con el Señor, intercede delante del Señor, dile: Señor, mi mente se desvió, fui confundida a desviarme de buscar tu propósito, de caminar conforme a tu voluntad. Me he dejado conducir por las obras de la carne y he dejado de ser guiado por tu Espíritu. Padre, tú me rociaste con tu sangre poderosa para obedecerte. Yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte hoy. Yo quiero rendir mi voluntad a ti para que tú puedas hacer tu obra redentora en mí, Señor, para que tú puedas no solo darme salvación y vida eterna, sino que tú puedas traer una vida de transformación. Yo quiero interceder en este momento por ti que me estás viendo, en el nombre de Jesús. Yo quiero, Padre, clamar tu sangre sobre tus hijos en este momento, sobre tu pueblo, Padre, aquellos que me están escuchando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido y clamo la compasión y la misericordia, Señor. Ayúdanos a entender cuál camino estamos andando, Señor. Endereza nuestra senda, Padre. Te pido, Señor, que puedas conducirnos a toda verdad, a todo error, a toda justicia. Que podamos, Señor, ser expuestos delante de tu Espíritu y de tu fuego consumidor, pero no para que nos consumas, Señor, para que ser destruidos, sino para que nos consumas en eso que nos hace daño, Señor, en eso que nos lastima, en esa cicatriz que creemos que es cicatriz, pero todavía hiere, todavía lastima, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por los que están heridos, por los que están lastimados, por esa generación que te rechaza, por esos hijos de Dios que se desviaron, por aquellos que están lastimados, Señor, aún confrontados por tu palabra, Señor. Por los que practican el mal, Señor, por aquellos que practican las obras de la carne. Te pido, Señor, que nos puedas fortalecer en nuestro ser interior, que podamos llegar a comprender tu amor, cuán alto, ancho y profundo es tu amor para perdonarnos y también para perdonar a otros, para que podamos aplicar
ese gran mandamiento de amarte a ti por sobre todas las cosas, con toda nuestra vida, para no dar lugar al diablo, Señor, que busca acecharnos día tras día, Señor. Pon en nosotros entendimiento y sabiduría para caminar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Yo le doy la gloria al Señor porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él trata directamente con nuestro corazón, porque Él se manifiesta de forma sobrenatural, trayendo rompimiento, liberación y transformación. Y es lo que Dios ha hecho hoy en el nombre de Jesús, y así lo creo. Así que bueno, si tú no reconoces al Señor, si tú todavía no has reconocido a Jesucristo en tu corazón, yo quiero invitarte que puedas repetir conmigo estas palabras. No sé desde qué lugar me vas a ver, o me vas a ver después, o me estás viendo en este momento, pero quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón al Señor y puedas decirle al Señor en este momento: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mi rebelión, por mi soberbia, por mi altivez, por vivir en desobediencia, alejado de tu presencia, porque muchas veces quizás te culpé de las cosas que ocurren en el mundo, por mi ignorancia. Señor, te pido perdón y te reconozco como mi único y verdadero Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que has traído salvación y vida eterna a la humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero decirte que si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy tú eres un hijo de Dios. Amén. Así que tienes la herramienta, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para tú poder llevar y conducirte en una vida de santidad y de paz, en una vida donde te mantengas con entendimiento y sabiduría para saber cuál es la dirección que Dios tiene para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tu generación, en el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, esto será hasta la próxima semana, que vamos a estar compartiendo en nuestra casa de bendición de la Iglesia Casa de Dios. Bendiciones.